Muy buenos días, amados hermanos, amados amigos, amados oyentes. Somos la Iglesia Aposento Alto Gemir, desde Bucaramanga. Gracias por estar ahí, por conectarse, por estar pendientes. Hoy el Señor nos ha querido nuevamente regalar un día hermoso, un día soleado. Y definitivamente, como dice la palabra en Proverbios 10:22, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Así es, todos los días recibimos de parte de nuestro amado Dios bendiciones y todas son nuevas, todas son nuevas. El Señor nos sorprende cada día más. Él dice que nuestra mente no se alcanza a imaginar lo que Él tiene para todos nosotros. Bienvenidos todos. Hoy es un día especial como todos los días. Qué bueno que al comienzo de este día, que todos lo hagamos así todos los días, empecemos en su presencia. El tiempo más hermoso, el tiempo más precioso es el que pasamos en la presencia de nuestro amado Padre, de ese Dios que nos da vida, de ese Dios que imparte vida. Gracias te damos al Señor, gracias te damos, Padre bueno. Sea este el momento para empezar a cantarle alabanzas a Él, que todos podamos decir con nuestro corazón y con nuestra boca que hoy queremos levantar nuestras manos para adorar, para alabar, para exaltar ese hermoso y precioso Dios. Bendiga, Señor, por lo que tú has hecho, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él hará en nuestras vidas. Hoy levantamos nuestras manos. hacia el cielo. Adorémosles. Me presento ante ti, Hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. mis manos Levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Así es, amado Señor, amado Dios, amado Salvador, amado Libertador. Gracias, porque sabemos, Señor, que nos amas demasiado, Señor. Gracias porque tienes para nosotros, tus hijos, un trato muy especial todos los días, Señor. Todos los días podemos disfrutar de esas bendiciones. Todos los días, Señor, tus bendiciones, Señor, son las que nos enriquecen y no nos añaden tristeza a nuestra vida.
Gracias en esta mañana queremos darte, Señor. Gracias por este honor y este privilegio de permitirnos, Señor, estar en tu presencia desde temprano, desde las primeras horas del día, Señor. Porque queremos, Señor, poner nuestra vida en tus manos. Queremos poner este día en tus manos para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, organizando nuestro día, para que sea tu Espíritu mostrándonos el camino, para que sea tu Espíritu pensando por nosotros, sintiendo por cada uno de nosotros, hablando por cada uno de nosotros, que sea Él al control de nuestro espíritu, del espíritu de todos los que estamos aquí conectados, de todos los que lo irán a hacer más adelante. Que seas tu Espíritu Santo tomando el control de nuestras vidas, que sea en nuestra vida gobernando nuestro espíritu y no nuestra carne, no nuestra alma, sino tú, Espíritu Santo, a través del espíritu de cada uno de nosotros. Hoy en esta mañana, Señor, queremos decirte gracias. Gracias, Señor, porque nos das de más. Gracias, Señor, porque nos das aún sin merecerlo, Señor. Porque todo lo que recibimos de ti es por gracia, porque es un regalo, Señor, inmerecido. Queremos pedirte en esta mañana, amado Dios Padre, perdón y misericordia de todos nosotros. Perdón y misericordia del mundo entero. Señor, el mundo entero, Señor, ha tocado fondo, Señor. Ha tocado fondo al pecado. Ha tocado fondo a la incredulidad. Ha tocado fondo a la maldad, a la crueldad. Perdónanos, Señor. Perdón, te pedimos en esta mañana en el nombre de tu Hijo. Perdón por todos los seres humanos, por todos los que habitamos en este planeta Tierra. Perdónanos, Señor, porque tú bien dices en tu palabra, no hay ni un solo justo, no hay ni uno solo bueno. Somos justos por gracia y misericordia tuya, Señor. Perdónanos, Padre amado. Perdona nuestra incredulidad. Perdónanos por dudar de ti, de tu palabra. Perdónanos por no ser agradecidos contigo, Señor. Perdónanos porque no hemos hecho lo que tú nos has mandado hacer. Perdónanos, Señor, porque no te hemos dado el primer lugar en nuestra vida, en nuestra casa, como tú te lo mereces. Perdónanos, Señor, porque nos hemos quejado. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido apreciar todo lo que tú has hecho en nuestra vida, todo lo que tú nos has dado, Señor. Perdónanos, Señor, porque ahora que ya tú permitiste que se abrieran las puertas del templo, perdónanos porque aún así, Señor, no hemos querido regresar a tu casa. Perdónanos porque, Señor, no nos ha bastado todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos visto con nuestros ojos naturales, Señor, todo lo que ha estado pasando, Señor, y aún dudamos, aún, Señor, no abrimos nuestro corazón a ti. Perdónanos. Bien dices tú que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. En esta mañana, Señor, queremos ser como esos hombres y esas mujeres a quien tú les dices bienaventurados, todos aquellos cuya transgresión ha sido perdonada y en quien ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no acusa de iniquidad y en quien su espíritu no hay engaño. No permitas, Señor, no permitas que nosotros, tus hijos, los que nos decimos ser tus hijos, ser cristianos, y todos los demás, no permitas que sigamos pecando y no nos demos cuenta, que nos duela el corazón, que haya ese arrepentimiento en nuestra vida todos los días, amado Dios, todos los días,
para poder estar siempre, Señor, a cuenta contigo, porque no sabemos a qué horas vendrás. Tú dices, Señor, que nadie lo sabe. No sabemos, Señor, no queremos que nos cojas desprevenidos. Queremos, Señor, es estar velando y orando en todo tiempo, Señor, para poder estar de pie delante del Hijo del Hombre para cuando Él venga. Y eso queremos, eso anhelamos, que vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesucristo. Ven pronto por tu iglesia. Ven pronto por tus hijos. Ven pronto, Señor. Lo anhelamos, lo deseamos, Señor, como nunca antes. En esta mañana, Señor, queremos decirte que queremos estar en tu presencia, porque tú dices que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Queremos habitar hoy, mañana y siempre, Señor, bajo la sombra del Omnipotente. Amado Dios, tú también dices, Señor, que por cuanto hemos puesto en ti nuestra esperanza, tú nos cuidarás, tú nos protegerás, que por cuanto hemos hecho de ti nuestra habitación, que por cuanto te buscamos de mañana, de tarde y de noche, Señor, tú no permitirás, Señor, que ninguna plaga toque nuestras vidas, que ninguna plaga toque nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, Señor. Tú dices que no permitirás que el enemigo venga contra nosotros, porque te buscamos, Señor, porque nuestro corazón te anhela y te desea todos los días. En esta mañana, Señor, en el nombre de tu Hijo queremos pedirte por todos estos hermanos, Señor, que están viviendo, Señor, en una vida de temor, en una vida de miedo, en una vida de incertidumbre, en una vida, Señor, de inseguridad. Queremos pedirte por todos ellos, porque tú dices, Señor, que a todos los que te invoquemos, tú nos escucharás, Señor, que tú estarás con ellos en la angustia, Señor, que tú los saciarás de larga vida, Padre bueno. Y lo creemos, Señor, porque así son tus promesas, son verdaderas, tus promesas se cumplen. Señor, hay muchos hermanos de la fe, muchos hermanos, Señor, y amigos y oyentes, Señor, que escuchan este devocional, que están pasando, Señor, pruebas, que están pasando crisis. Señor, queremos pedirte que les dé las fuerzas del búfalo, Señor, que los unjas con aceite fresco, que les permita, Señor, levantarse para que puedan soportar, Señor, estas tempestades, estas tormentas, Señor, y que ellos puedan estar de pie cuando todo esto haya pasado, Padre amado. Queremos también en esta mañana, Señor, pedirte perdón por nuestro país, perdón por Colombia, perdón, Señor, por tanta iniquidad, perdón por tanto pecado, perdón, Señor, porque aún, Señor, este pueblo no se ha humillado, no se ha postrado delante de ti, pero como hombres y mujeres de fe, Señor, lo creemos que así será, Señor, lo vemos con nuestros ojos del alma, creemos en el nombre de Jesús que Colombia entera se postrará y se humillará delante de ti, amado Señor Jesucristo, y que todos a una sola voz reconocerán que solo tú eres el Señor, que solo tú eres el camino, que solo tú eres la verdad, que solo tú eres la vida. Gracias, Señor. Tú has dicho, Señor, que si hay tinieblas sobre esta tierra, Señor, y que así haya oscuridad sobre este país, que amanecerá y veremos a Jehová y veremos su gloria.
Lo creemos, Señor, para nuestro país. Lo creemos para cada una, Señor, de los departamentos de este país, de las ciudades, de los pueblos, de los corregimientos. Que tu gloria llegará, que tu gloria alumbrará, Señor, a todos y cada uno de los habitantes de este país de Colombia. Gracias te damos, Señor, porque tus promesas son las que nos dan esperanza, nos dan consuelo, nos dan fortaleza para seguir y para continuar. Gracias por todos los hermanos, Señor, de Aposento Alto. En esta mañana, Señor, también en el nombre de tu Hijo, queremos pedirte que seas tu Espíritu Santo despertando el espíritu de todos aquellos que se han dejado adormecer, de todos aquellos que se han dejado aperezar, de todos aquellos que se han dejado, Señor, llevar por esta crisis y te han olvidado, se han alejado de ti. Despiértalos, Espíritu Santo, despierta su espíritu, levántalos, sácalos de toda tibieza, sácalos, Señor, de todo adormecimiento. Levántalos para que vuelvan, Señor, a creer en ti, para que su fe, Señor, se crezca más y más todos los días. Levántanos a todos también, porque tú también nos dices que todo aquel que cree estar seguro, que no se confíe. Por eso, Señor, esta oración, Señor, te la pedimos para todos, amado Dios, porque no queremos desviarnos, no queremos salirnos del camino. Gracias te damos, amado Dios, porque tú bien dices que todos los que esperamos en Jehová, Señor, tendremos nuevas fuerzas. Levantaremos alas como las águilas, que vamos a poder caminar sin fatigarnos y a poder correr sin cansarnos. Y así es, Señor. Queremos seguir, queremos continuar. Desde que tú vayas adelante de nosotros, Señor, nosotros seguiremos y nosotros continuaremos, Señor. Gracias, Padre bueno, por este espacio que tú nos has brindado. Gracias, Señor, por toda la familia de la fe. Gracias por todos esos hermanos, todos esos oyentes que se conectan todos los días. Pedimos que sea la luz de tu Espíritu alumbrando sus vidas, encendiendo sus lámparas, mostrándoles toda esa oscuridad, ayudándolos a salir de esa oscuridad. Que seas tú ayudándoles a derribar esos ejércitos de los enemigos, todos esos muros que les han impedido que todos ellos vengan a ti, que todos vengan al conocimiento de tu palabra. Gracias, amado Señor. Para ti serán por siempre y para siempre la gloria, la honra y la alabanza, porque nosotros sabemos en quién hemos creído, Señor. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque ninguna condenación hay para todos los que estamos en Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Y en este momento quiero pedirte, Espíritu Santo, extiende tu mano, Señor, pon en mi corazón, pon en mi mente, pon en mi boca tu palabra, que seas tú dando la enseñanza por mí. Quiero yo morir en este momento y siempre, Señor, que sea 100% todo de ti y nada de mí, amado Dios, amado Padre. La gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Bueno, nos vamos a ir a Primera de Reyes 19, 9, 11. La palabra nos dice lo siguiente. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento,
y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Pues bueno, aquí la Biblia nos está hablando acerca del profeta Elías. Ese profeta que fue un profeta muy amado por Dios y muy usado por el Señor. Este profeta fue el que fue enviado por el Señor al pueblo de Israel para levantarlos, para sacarlos de esa incredulidad en que ellos andaban, porque ellos, los israelitas, dudaron, no creyeron en muchos momentos, no les bastó todo lo que Dios había hecho por ellos. Por eso este profeta fue enviado, fue un mensajero de parte de Dios para que viniera a ellos y para que el Señor los respaldó al profeta Elías en muchos actos sobrenaturales para que todo esto hiciera que estos hijos de Israel volvieran al Señor. Este fue el profeta que oró y el Señor lo respaldó y la lluvia se detuvo durante 3 años. Y después este mismo profeta volvió a orar y la lluvia regresó nuevamente. Este fue el profeta que le pidió a Dios que hiciera descender fuego del cielo para que demostrarle a todos que Él era el Señor, que Él era el único y Dios verdadero. Este fue el profeta que el Señor mandó y llevó para que matara a esos 450 profetas, más bien no profetas, son hechiceros de Baal, que eran los que estaban allá en ese momento, en Israel, en medio de Israel, y que estaban levantando altares paganos al Señor. Elías fue el mismo profeta que después de haber sido usado poderosamente por el Señor, porque el Señor a través de Elías mostró su naturaleza sobrenatural, porque nosotros tenemos un Dios sobrenatural. Él no camina en lo natural como caminamos nosotros. Este fue el profeta a quien Dios le permitió ver con sus propios ojos todo su poderío, a quien Dios le permitió ver la manifestación de todo su poder, de toda su obra. Pues ese mismo profeta Elías, que apenas hacía unas pocas horas, él había matado 450 brujos, apenas hacía poco, él había visto descender fuego del cielo. Este es el profeta que se encontraba huyendo, despavorido por la amenaza de parte de Jezabel. Ella era la reina, la esposa de este rey Acab, pero no fue porque fuera de parte de una mujer, sino porque fue una situación nueva que él no esperaba. Por eso Elías terminó escondido, terminó refugiándose en una cueva. Pues bueno, todos nos hacemos la pregunta, pero ¿por qué Elías, siendo un profeta de Dios, que se supone que es un profeta, debe ser un hombre valiente, debe ser un hombre guerrero, un hombre sabio, un hombre alegre, un hombre ungido por Dios? ¿Por qué terminó escondiéndose en una cueva? Pues Elías terminó escondiéndose en una cueva porque Elías no supo cómo enfrentar ese problema. Él no supo cómo enfrentar esa crisis, porque ¿sabe por qué estaba Elías enfrentando así esa crisis? Como dice ahí en el Primera de Reyes 19:3. Dice que viendo pues el peligro, Elías estaba viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida.
Elías, el error que cometió fue que él estaba viendo ese peligro, ese problema con sus ojos naturales, con sus ojos de la carne, y no los estaba viendo con los ojos de Dios, o sea, con los ojos de la fe. Cuando nosotros, hermanos, centramos nuestra mirada en el problema, en la situación, en el quebranto que estamos pasando, y cuando lo vemos es con nuestros ojos, debemos tener la seguridad que nosotros nos vamos a olvidar de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que nos ha dicho en su palabra. Por eso, así como está pasando con muchos de nosotros, los hermanos en la fe, con este problema, con esta crisis de esta pandemia, ha llevado a muchos de nuestros hermanos a refugiarse en cuevas de desesperación, en cuevas de temor y miedo, en cuevas de angustia, en cuevas de aislarse en sus casas, en cuevas de apartarse de la presencia de Dios, en unas cuevas de donde decidieron retirarse de la iglesia y ya no se congregan. Esas cuevas donde están dependiendo solamente de las noticias que da el mundo y se les ha olvidado totalmente las promesas del Señor. Asimismo como pasó con los israelitas, cuando Dios los sacó de Egipto, Él los condujo por el desierto y ellos al ver que no tenían comida, que no tenían agua, ellos dudaron y tuvieron miedo y se quejaron. Por eso ellos se metieron en esa cueva de la incredulidad, de la rebeldía, de la rebelión en contra de Dios, en la desobediencia. Y por eso se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos. A ellos se les olvidó que Dios abrió el mar para que ellos pasaran y los cerró detrás de esos enemigos que los iban persiguiendo. A ellos se les olvidó que Dios les envió pan del cielo, ese maná, el pan del cielo, y les envió codornices. A los israelitas se les olvidó que Dios hizo brotar agua, ríos de agua de una piedra. A ellos se les olvidó que Dios les dio vestido, les dio calzado que no envejecía. Asimismo, al igual que les pasó a estos israelitas, son muchos los hermanos que están pasando esta misma situación, en esta situación de crisis. Se dejaron atemorizar porque ven que todos tenemos ahora que salir con tapabocas. Ven que ahora muchos tuvieron que confinarse y muchos todavía están confinados, encerrados en sus casas, y de ver que todos hemos tenido que hacer cambios en nuestra rutina diaria. Muchos han tenido que muchos tuvieron que perder su trabajo y en este momento están pensando que eso va a ser imposible encontrar un trabajo en este tiempo de crisis, de pandemia. Muchos han visto que sus ingresos se han disminuido notablemente. Muchos tienen pánico de salir porque están creyendo que se pueden contagiar con el virus o que se pueden enfermar de cualquier otra dolencia, y tienen pánico de tener que ir a una clínica, de ir a un hospital. Pero a ellos se les olvidó, a todos estos hermanos, a ustedes y a mí, porque todos de alguna manera hemos caído en alguno de estos miedos y temores. Se nos ha olvidado que Dios siempre nos ha sustentado con lo mejor del trigo, que Él siempre ha traído a nuestra mesa lo mejor del trigo y la mejor miel del panal. Se nos ha olvidado que Él siempre nos ha sostenido con su mano derecha. Se nos ha olvidado que Dios conoce nuestras necesidades y que Él nos dará conforme a sus riquezas en gloria, que Él siempre nos ha ayudado y siempre nos ha sustentado con la diestra de su justicia.
Se nos ha olvidado que Dios está sobre nosotros como poderoso gigante, sobre todos esos enemigos que nos han querido destruir, que nos han querido matar, pero Dios ha estado encima de ellos y no les ha permitido que esos enemigos triunfen. Por eso esta crisis llevó a Elías a un lugar donde nunca Elías debió estar. Elías pensó que con el hecho de haber matado esos 450 profetas, él pensó que ya todo terminaba ahí, que ya la situación se había arreglado y que ya ahí no iba a volver a haber más conflictos, más problemas. Pero no fue así. ¿Qué fue lo que pasó en Elías? Vino una gran desilusión en Elías. Pero a Elías se le olvidó, como a muchos de nosotros se nos olvida lo que Dios nos dice en el Salmo 34, 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas el Señor nos librará. Asimismo, como el Señor nos dice en el Salmo 34, 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Al igual que nosotros, nos dejamos de desilusionar muchas veces cuando hemos esperado mucho tiempo y cuando hemos orado por mucho tiempo, por muchas situaciones que cada uno de nosotros tenemos, situaciones en las que muchas veces hemos orado por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos y decimos, no, Señor, no vemos el cambio, no ha pasado nada, mira cuánto tiempo, y eso es lo que trae a nuestra vida desilusión. O muchas veces ha habido enfermedad y se ha orado también por muy largo tiempo, pero no se ha visto mejoría, o por esa situación financiera en casa que siempre es una escasez, es de escasez en escasez y nunca se ve que los ingresos mejores, que los ingresos puedan mejorar. Tengamos cuidado, hermanos, porque nosotros podemos caer como Elías en una cueva. Fue cuando vino a Elías Dios y Dios le dijo a Elías, le dijo así fuertemente, ¿qué haces aquí, Elías? Le dijo Dios. Esta pregunta de parte de Dios es como si Dios mismo le estuviera diciendo a Elías, no puedo creer, Elías, que usted haya llegado tan bajo, se haya tenido que recluir en una cueva, después de haber visto con sus propios ojos la manifestación de mi poder. No lo puedo creer, es como si Dios le estuviera diciendo eso a Elías. Después de haber visto que lo he respaldado, que usted oró y me pidió que no lloviera y yo detuve la lluvia por 3 años. Cuando usted me pidió que mandara fuego del cielo para demostrar que yo era Dios, también lo hice y lo respaldé. Cuando le he mandado comida con ángeles, hasta con los cuervos, no puedo creer, es como si Dios le estuviera diciendo eso a Elías, no puedo creer, Elías, que a usted se le hubiera olvidado tan pronto todo esto que yo he hecho y que yo lo puedo volver a hacer, cuando quiera lo puedo volver a hacer. Asimismo, Dios hoy nos está preguntando a todos, ¿qué hace en esa cueva de desilusión? ¿Qué hace usted en esa cueva de incertidumbre? ¿Qué hace usted, hermano, en esa cueva de miedo, en esa cueva de pecado? Es como si Dios nos estuviera a nosotros también hoy diciendo, ¿qué haces ahí en esa cueva? Porque Dios nos está diciendo hoy a ustedes y a mí que nosotros no pertenecemos a ese lugar bajo de pecado en que hemos llegado. Que ese no es un lugar digno de un hijo de Dios.
que nosotros estamos llamados para estar por cabeza y no por cola, para estar arriba y no abajo, que estamos llamados a hacer grandes cosas, que nosotros estamos llamados a ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y que todo lo que haga prosperará, que estamos llamados a ser luz y sal en esta tierra. Eso nos está diciendo hoy el Señor, hermanos, a todos los que estamos aquí, a todos los que lo van a escuchar. ¿Qué estamos haciendo en esa cueva? No se les olvide a lo que yo les he llamado a ustedes. ¿Qué hacen ahí en ese lugar? Nos dice el Señor. ¿Qué hacen ahí? Pues aquí se presenta una problemática muy grande que se ve bastante, que se ve muy frecuentemente. Hay hermanos que esa cueva la convierten en una parte cotidiana, en una parte natural de sus vidas. La convierten como en el hábitat de cada uno de ellos. Se acostumbran a que la gente los mire con conmiseración, a que todos les estén diciendo, pobrecitos, ay, pobre de ellos, qué pena me da de estas personas. Se están acostumbrando. Por eso ahí en el capítulo 19, en el versículo 4, dice, Elías sentándose debajo de un enebro, deseó morirse y le dijo a Dios, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Así es, así como Elías, se acostumbran a que los traten con lástima. Se les vuelve normal sentirse tristes, sentirse solos, sentirse despreciados. Se sienten como víctimas. Cuando les preguntan, la gente les pregunta cómo están, cómo se encuentran, las respuestas son, ahí vamos, ahí como usted lo ve, sobrellevando la vida. Han convertido esa cueva en un estilo de vida, nos está diciendo el Señor. Por eso Dios, ¿qué tuvo que hacer para sacar a Elías de esa cueva? Dios le dijo a Elías, Dios le dio una orden a Elías, le dijo, sal fuera, le dijo a Elías. Dios tuvo que darle una orden. Dios no le dijo a Elías, Elías, si quiere, si puede, sal de ahí, no. Dios fue así, radical. Sal fuera, le ordenó Dios que saliera fuera. Así como hoy Dios nos ordena a ustedes y a mí, sal fuera de esa cueva de pecado, de esa cueva de temor, de esa cueva de inseguridad. Sal fuera. Si me has ofendido, si has dudado de mí, levántate de ahí y sal fuera, nos está diciendo el Señor. Notemos algo, hermanos. Dios no entró a sacar a Elías a esa cueva. Dios le ordenó que saliera de esa cueva. ¿Qué es lo que eso significa? Que hay cosas que Dios no las puede hacer por nosotros. Solamente nosotros, depende de nosotros, de ustedes y de mí, hacerlas, tomar la decisión y hacer por nosotros mismos. También Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. El Señor le estaba diciendo, abre el corazón a Dios. Abre su corazón. Ponerse delante del monte del Señor es abrir nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, perdóname, Señor, tuve miedo, Señor, tuve temor,
perdóname porque te fallé, perdóname porque me aparté de ti, porque me alejé, Señor, pero hoy estoy aquí delante de ti. Eso significa cuando el Señor dice, ponte en el monte delante de Dios. Asimismo nos dice a nosotros el Señor que el alimento que Él nos ha dado durante todos estos años, que es la palabra, que es para que ese alimento es para que nos levantemos, es para que salgamos de ese estado de desesperanza y vengamos a tener más esperanza, para que salgamos de ese estado de incredulidad al estado de fe en el Señor, para que salgamos de ese estado de adormecimiento y nos levantemos a ese estado de gozo en el Señor, para que salgamos de ese estado de tibieza y nos pongamos en ese estado de estar calientes espiritualmente en el Señor. Porque el Señor nos dice, porque largo camino les espera, porque todavía no he terminado con ustedes, nos dice el Señor. De igual manera, el Señor tuvo que recordarle a Elías quién era Dios y quién es el que ha estado con él todo el tiempo, porque evidentemente a Elías se le olvidó. Dios tuvo que recordarle a Elías quién fue el que lo usó para que hiciera todos esos milagros, lo usó para que a través de Elías todo Israel viera el poder sobrenatural de Dios. Dios tuvo que recordarle a Elías lo que él hizo, cuántas veces lo hizo y que él lo puede volver a hacer nuevamente. Pasa que cuando nosotros estamos en problemas y cuando centramos toda nuestra atención en la situación, en las circunstancias, se nos olvida totalmente todas las maravillas, todos los milagros, todo lo que el Señor ha hecho a nuestro favor. Porque ahí que es lo que nos pasa, nosotros estamos mirando solamente con nuestros ojos naturales, estamos mirando y pensando como hombres y no estamos mirando y pensando como hijos de Dios, que debemos ser hijos de Dios, y los hijos de Dios pensamos y sentimos en el Espíritu. Por eso en el versículo del 11 al 12 dice que pasó un viento muy fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Tras el viento vino un terremoto, pero tampoco Dios estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego vino un silbo apacible y delicado. Y ahí sí estaba, ahí fue cuando Elías pudo ver el rostro de Dios. Y Dios hizo todo esto. Dios volvió a obrar así, sobrenaturalmente, para recordarle a Elías, para traerle a memoria a Elías todo lo que él puede hacer, todo lo que él ya había hecho y todo lo que él puede seguir haciendo. Y fue ahí cuando Dios volvió muy suavemente esta vez y le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Con esa voz dulce, con esa voz suave, le volvió a decir así a Elías, ¿qué haces ahí? Así mismo nos está diciendo hoy el Señor a nosotros. Luz Alba, ¿qué haces ahí? Diana, ¿qué haces ahí? Noemí, ¿qué haces ahí? Ese no es el lugar, ese no es su lugar, ese no es mi lugar. Dios le recordó a Elías
que él tenía todavía un propósito y que todavía no se había cumplido. Ahí en el versículo 15, 16, Dios le dijo: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le dijo a Elías: tu propósito, Elías, tu misión aún no ha terminado. Por eso él le dijo: tiene que levantarse, tiene que salir de ahí, porque todavía le queda un largo camino. Todavía tiene que ir a levantar generación, una nueva generación de profetas. Todavía tienes que ir a levantar muchos más discípulos. Todavía Elías no ha terminado su propósito. De igual manera, el Señor también nos recuerda hoy a nosotros que todos nosotros tenemos un propósito y que todavía no hemos cumplido, no hemos terminado con ese propósito, que todavía tenemos una misión muy grande por hacer, porque el Señor nos está mandando a que primeramente en nuestra casa levantemos esos discípulos para el Señor, que levantemos esos hombres y esas mujeres para que les sirvan al Señor con el corazón y con amor. El Señor nos está diciendo que Él quiere que todavía nosotros sigamos extendiendo el reino, que por lo que hemos recibido por gracia de Él debemos también darlo por gracia, y que por eso debemos servirle, y que por eso debemos evangelizar, que por eso debemos enseñar la palabra, que por eso debemos vivir la palabra, para que muchos nos vean y crean en ese Dios grande, en ese Dios que ya nos salvó, en ese Dios que ya nos libertó. Hoy el Señor nos dice que todavía no hemos terminado el propósito, que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Pues así es, hermanos. Dios a todos nos dio un propósito. Si aún usted, hermano, hermana, no ha podido discernir cuál es el propósito, orémosle al Espíritu Santo. Él nos revelará, Él nos mostrará cuál es ese propósito. Y tenemos que levantarnos, tenemos que salir de esa cueva en que nos hemos dejado mucho tiempo ahí, en esa cueva en donde el enemigo nos ha esclavizado, donde el enemigo nos ha atado. Debemos levantarnos, como dice el Señor. Es de nosotros, depende de ustedes y de mí el levantarnos, el caminar en fe, el empezar a traer a memoria, a recordar la palabra del Señor, las promesas del Señor, y empezar a declararlas en nuestra vida, a declararlas en nuestra familia, y que verdaderamente se nos note que somos unos verdaderos hijos de Dios. Tenemos que pasar como muchos en el mundo. Dios está en sus bocas, pero Dios no está en el corazón de muchos. Y eso es lo que Dios nos pide hoy, que nos levantemos, que salgamos de ahí, que ese no es nuestro lugar, que aunque vengan tiempos peligrosos, como dice su palabra, para nosotros, los hijos de Dios, vienen los mejores tiempos. Los mejores tiempos están por venir. Bueno, les pido entonces que oremos para sellar esta palabra.
y le pidamos al Señor que sea esta enseñanza, que se quede ahí escrita en nuestro corazón, para que pueda ser puesta por obra, para que podamos vivir esta enseñanza. Gracias te damos, amado Dios, amado Señor. En esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos muestres el lugar, Señor, que nos permitas, que nos reveles a través de tu Espíritu Santo, Señor, cuál es nuestro propósito y cuáles son los planes que debemos seguir para que este propósito se cumpla. Y muéstranos y revélanos en cuál es el lugar al que tú quieres que nosotros vayamos. Levántanos, Espíritu Santo de Dios, en tu poder. Levántanos en esta mañana. Ayúdanos a poder salir de esas cuevas en que hemos estado, en esa cueva de tristeza, en esa cueva de depresión, en esa cueva de incredulidad, en esa cueva de temor, de incertidumbre, en esa cueva, Señor, de incredulidad en ti, en tu palabra. Levántanos, danos fuerzas, danos el poder, Espíritu de Dios, para ser fuertes, para levantarnos, para salir de ahí y para seguir avanzando, para seguir caminando al cumplimiento de ese propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre bueno, por hablarnos en esta mañana. Gracias por recordarnos esta enseñanza. Gracias, Padre bueno, porque solamente de ti, Señor, depende nuestra vida. Nuestra vida es tuya, nuestro tiempo es tuyo. Sabemos, Señor, que el día está cerca, por eso no tenemos tiempo para perder. Si hoy nos has hablado, si hoy nos has recordado esta palabra, esta enseñanza, que sea hoy mismo, a partir de hoy mismo, que podamos tomar esta palabra y podamos vivir esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres el centro de nuestras vidas. Gracias porque tú eres el más importante. Gracias porque tú estás en el primer lugar de nuestra vida, no solamente en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que has hecho por nosotros. Nosotros queremos decirte en esta mañana que no nos queremos alejar nunca de ti, que no te vamos a traicionar, que nunca vamos a alejarnos de ti, amado Señor. Por eso queremos, Señor, que nos regreses a ese primer amor, a ese amor que no se olvida, a ese amor que no se seca, a ese amor que no señala, a ese amor, Señor, que siempre está con los brazos abiertos, a ese amor que nunca nos abandonará. Gracias, Padre bueno, a ti te damos el honor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, y sabemos, Señor, que tus ojos están puestos en los justos y que tus oídos atentos a su clamor. Y así es, Señor, estamos seguros que esta oración por intercesión de tu amado Hijo ha llegado a tu presencia, amado Padre. Te damos gloria y te damos honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos los hermanos que estuvieron ahí conectados, a todos los oyentes. Gracias a Patti, a Noemí, a Dianita, los pastores. Bueno, no puedo aquí ver cuáles son los otros nombres. Dios les bendiga. Gracias porque la verdad el compromiso es con el Señor. Les recuerdo, mañana la reunión ya la estamos haciendo presencial. Seamos obedientes, recordemos que el ir a la casa de Dios es un mandamiento del Señor, no es una opción, es un mandamiento. El Señor siempre nos recuerda que está mal no reunirnos y que debemos hacerlo para que nos animemos unos a otros y más
que el día está cerca. Allá en la casa del Señor hay abundancia de todo. Hay abundancia de comida espiritual y es lo que necesitamos en este momento para poder estar de pie, para poder permanecer, para no desviarnos. Por favor, hermano y hermana, ya no sean los planes suyos hoy, sino los planes de Dios sobre sus vidas. Seamos obedientes, es lo que el Señor nos pide. Y siendo obedientes vamos a ver el cumplimiento de todas las promesas del Señor en nuestra vida. Por eso hay una frase muy hermosa, pues bueno, todos ya no sé si todos la conozcamos, pero nos da mucho ánimo, nos da valor, nos da fuerza para saber que todo en el Señor es ganancia. Bueno, ahora no la tengo por acá. Dice que el éxito de un hijo de Dios es saber que por muy grande que sea la crisis, yo tengo un Dios que me enseña que no hay crisis más grande que Él. Así es, el Señor es más grande que cualquier gigante. El Señor es más grande que cualquier situación que podamos estar pasando. Recordemos y atesoremos toda esta enseñanza, porque van a ser vida a nuestra vida y va a ser de ganancia. Muchas gracias, hermanos. Les bendigo. Un buen día. Bendiciones para todos.